Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Tarde, noche, te Muy vemos y te buenas escuchamos tardes. perfecto. Ya se Perfecto. están Gracias. conectando la mayoría de integrantes de la tribu contable. Por aquí también Sí, nos señor. acompaña el profesor Luis de Moya, el profe Lucho, conocido en las redes sociales, que también trabaja mucho contenido a nivel contable, que nos va a acompañar en esta noche, porque todo Sí, sí, sí. lo que se da en materia cambiaria, ya sea importación, exportación, deuda externa, va a tener unas repercusiones obligatorias en materia contable y a su vez también va a desencadenarse en algunos aspectos tributarios que vamos a estar compartiendo. Inicialmente el escenario es tuyo, nos puedes Sí, señor. compartir tu hoja de vida resumida porque es extensa. Sí, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas noches para todos los presentes. Mi nombre es John López. Soy asesor, consultor, auditor en materia de régimen cambiario y cuentas de compensación. Soy economista. También tengo una especialización en gestión y riesgo financiero. También soy profesional en comercio exterior. Durante 25 años trabajé en entidades financieras acá en Colombia, siempre en el área de comercio exterior, operaciones internacionales, compra y venta de divisas y cartera moneda extranjera. ¿Por qué digo que acá en Colombia? Porque también trabajé en unas compañías de soluciones informáticas para comercio internacional en algunos bancos de aquí en Latinoamérica, para Argentina, Chile, Perú, en México, en Costa Rica y en Panamá. Esto pues me permitió a mí pues conocer parte como de de la legislación que manejan allí en esos países y me llevé la sorpresa de que Chile es un país que quiere o quiso en su momento copiar parte de la legislación cambiaria en Colombia, perdón, de Colombia, ¿sí? Llevaron pues gran parte, eh, ya que Colombia es un país que es muy regulatorio, muy, sí, regulatorio, tiene mucha regulación y más en materia de moneda extranjera. Con este preámbulo, el profe Lucho le damos aquí la cordial bienvenida, que nos manifieste también su punto de vista, su opinión, y te damos, John, la palabra para que nos trates hoy este tema interesante como son los aspectos tributarios cambiarios, sobre todo en el manejo empresarial. Bienvenido, profe Lucho, buenas noches. Gracias, Pedro. Bienvenido también, John. Es un placer Muchas conocerle. gracias. Eh, para la tribu contable y para el canal del profe Lucho, le damos la más cordial de las bienvenidas. Realmente es importante contar con un experto en todos estos temas de lo que tiene que ver con comercio exterior, temas cambiarios y demás. Algo que decía Pedro ahorita con respecto a su intervención es que aparte de que quizás de pronto no estamos tan inmersos en una compañía como contadores o financieros, desde el punto de vista profesional, digamos en el caso particular, tenemos muchos clientes que tienen este impacto dentro de su operación. Y uno observa, John y Pedro, que hay contadores que no están preparados para atender estas situaciones específicas que tengan que ver con los temas cambiarios. Y entonces la compañía, a lo que conlleva esto es a sobrecostos o temas que tengan que buscar un consultor o un auditor o alguien que es experto en la materia para que les valide o les pueda decir cómo está el funcionamiento de lo que ellos mal o bien vienen haciendo desde hace un tiempo. Entonces, creo que es pertinente tocar este tema y muy puntual que sea con un experto como tú, John. Bienvenido. ¿Sí? Vale, muchísimas gracias. Listo. Bueno, entonces, en ese tema, en el tema que vamos a ver hoy, que es un tema muy complejo para unos, muy hermoso para otros, ¿sí? Como es en mi caso, vamos a mirar un tema, vamos a mirar, perdón, esa parte cambiaria. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta a la hora de transar con operaciones en moneda extranjera? ¿Cuál es la importancia de que la empresa, de que nuestra compañía tenga esas operaciones en moneda extranjera? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué tenemos que tener en cuenta?
Y para poder tener en cuenta a qué nosotros o a qué la empresa se compromete, se somete con esas transacciones, quiero que primero veamos como unos conceptos del régimen cambiario. Entonces, ¿qué es el régimen? ¿Qué es el régimen cambiario? El régimen cambiario es el conjunto de normas que regulan los aspectos de los cambios internacionales acá en Colombia, ¿sí? Llámese cambios internacionales, es las operaciones de cambio de una moneda, es decir, de nuestra moneda local, como es el peso colombiano, por una divisa diferente. Llámese dólar, euro, libra esterlina, yen japonés, dólar australiano, cualquiera de las monedas que se encuentren estipuladas en las normas ISO que tiene tanto el Banco de la República, la Superintendencia Financiera de Colombia y la DIAN. Bueno, entonces, aquí en Colombia nosotros tenemos dos clases de mercado, ¿sí? Uno, que es el mercado regulado o el mercado cambiario, que es el que más nos va a competir, lo que la mayor competencia que tenemos nosotros a la hora de estar frente a las operaciones en divisas. Es decir, ¿de dónde provienen mis divisas o hacia dónde van las divisas? No lo llamemos de dónde, de qué país o de quién, sino cuál es el concepto por las cuales ingresan o egresan esas divisas, es decir, por cómo entran o cómo salen del país. Entonces tenemos un mercado regulado y ese mercado regulado está compuesto por intermediarios del mercado cambiario, ¿sí? Que son los llamados bancos, ¿sí? ¿Por qué a los bancos les dan este título de intermediarios del mercado cambiario? Porque tienen que estar inscritos, ellos tuvieron que haber hecho toda una solicitud ante las entidades de control y vigilancia, llámese Superintendencia Financiera de Colombia, Bolsa de Valores de Colombia, Banco de la República y la DIAN para poder transar operaciones de monedas, de divisas y ofrecerlas a sus clientes. En Colombia no solamente los bancos son intermediarios del mercado cambiario, también tenemos comisionistas de bolsa, corredores de bolsa, algunas casas de cambio para ciertas operaciones. Algunas casas de cambio, llámense, que tienen que cumplir con una serie de requisitos y de capital de constitución ante las entidades de vigilancia, de control y vigilancia, para poder ser intermediarios del mercado cambiario. También están los bancos de segundo nivel, como son Bancoldex, Findeter, el de la Dirección del Tesoro Nacional, que son llamados también intermediarios del mercado cambiario por las transacciones que le competen, ¿sí? Que hacen a nivel nación. Y tenemos las cuentas de compensación, que las cuentas de compensación son cuentas en dólares que una empresa abre en un banco del exterior, porque recuerden que acá en Colombia ningún banco puede abrir cuentas para depósitos en divisas. Y esas cuentas de compensación deben ser registradas en el Banco de la República. O mejor, digámoslo así, las cuentas en dólares que una empresa aperture en un banco del exterior tiene que registrarlas ante el Banco de la República para darle la forma de cuenta de compensación. Ya ahorita más adelante miramos cuáles son las transacciones que se pueden hacer a través de las cuentas de compensación. Y tenemos un mercado libre o no regulado. Ojo, Mercado Libre no es la página web por donde compramos artículos. Mercado Libre se llaman las operaciones que se hacen voluntariamente canalizables a través del mercado cambiario, ¿sí? O que se hagan en cuentas en dólares que se tengan en el exterior y que no requieran ser registradas ante el Banco de la República como cuentas de compensación. Ese mercado libre o no regulado, por allí es donde van todos los conceptos como servicios, transferencias familiares, pagos de profesionales, de servicios profesionales, patentes, regalías, los traslados de cuentas de compensación y una serie de conceptos que están estipulados en el artículo 10 de la SIP 83 del Banco de la República. Y eso lo podemos ver en el anexo 2 de numerales cambiarios de
la DSIP 83 del Banco de la República. Listo. Adicional a esto tenemos unas entidades de control y vigilancia, ¿sí? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Quiénes son cuáles son las entidades que nos están controlando a nosotros como empresa? Y no solo a nosotros, sino a los bancos también, que están haciendo, para las transacciones que se hacen en moneda extranjera por el ingreso y el egreso de divisas. Entonces tenemos el Banco de la República, que el Banco de la República adicional es una entidad más de control, porque el Banco de la República hay épocas en que también son intermediarios del mercado cambiario. ¿En qué momento? Cuando ustedes han escuchado, tal vez cuando dicen en las noticias que el Banco de la República se le va a intervenir el mercado, ¿sí? Es decir, cuando la divisa o se está bajando mucho o se está subiendo mucho, como está como está ahorita sucediendo, que dicen el Banco de la República sale a intervenir el mercado para poder frenar el precio de la divisa. Entonces, ahí también se convierte en intermediario el mercado cambiario. De resto, el Banco de la República es la entidad que va a recibir toda la información que se va a transar a través de los intermediarios del mercado cambiario y de las cuentas de compensación. Es decir, el Banco de la República toma toda esa información, la condensa y la distribuye a otras entidades. Ustedes han escuchado en las partes económicas que la balanza comercial hay diferencia de la balanza comercial, que estamos en default de la balanza comercial, que la inversión extranjera se ha disminuido, que la inversión extranjera ha aumentado, en este caso para esa época está disminuyendo, ¿sí? Cuando se escucha hablar de que las remesas familiares se han incrementado, todos esos datos los sacan ¿de dónde? De la información que el Banco de la República, obtiene a través de todas las transacciones que se hacen a través, valga la redundancia, de los intermediarios de mercado cambiario y de las cuentas de compensación. ¿Listo? Entonces, tenemos otra entidad, tenemos otra entidad, ¿quién tiene el micrófono abierto? Oh. Listo, ya lo controlé yo, tranquilo. Listo. Tenemos otra entidad, está la DIAN, pero la voy a dejar de últimas, que es la Superintendencia Financiera de Colombia. La Superintendencia Financiera dirán los contadores, pero eso a nosotros como empresa, ¿en qué momento nos compete? Compete mucho. ¿En qué sentido? La Superintendencia Financiera se encarga de controlar y de vigilar a los bancos, a los intermediarios del mercado cambiario. Si los bancos no cumplen con la norma cambiaria o con las obligaciones que adquieren de acuerdo a la norma, a la DSIP 83, a la resolución externa 1 del 2018 del Banco de la República, la resolución 161 del 2021 de la DIAN y del decreto 1068 del 2011 del Ministerio de Hacienda, resulta que la Superintendencia Financiera debe entrar a sancionar a los bancos y eso no es muy bueno para los bancos. No alimento, los bancos, ellos son sancionados, ellos son requeridos a diario por la Superintendencia Financiera. ¿Por qué? Como ya les dije, por no cumplir, pero ¿cómo se da cuenta de una superintendencia de que el banco no está cumpliendo con la norma? Porque resulta que cuando una empresa radica una solicitud o hace un trámite y el banco traspapela, omite o no hace esa operación, resulta que una empresa, un cliente, porque también puede ser una persona natural, se queja ante la superintendencia financiera, ¿sí? Y la superintendencia tiene que entrar a revisar, tiene que entrar a tomar control de esa queja que le han colocado de cierto banco. También, cuando la DIAN ha requerido a una empresa por no cumplir con los requisitos de las canalizaciones, las legalizaciones o los requerimientos que exigen las normas, resulta que la DIAN cuando requiere a una empresa y la empresa tiene los soportes que sí hizo ante el banco la tramitología, resulta que la DIAN le otorga el derecho a la empresa o al cliente o a la persona natural o jurídica que hizo la operación de cambio, le otorga el derecho de decirle quéjese o coloque la denuncia ante la Superintendencia Financiera de Colombia y exija sus derechos. Y esto a veces da hasta para indemnizaciones por parte del banco a la empresa. Aparte de que el banco tendrá que también pagar una sanción a la DIAN.
Está la superintendencia de sociedades. La superintendencia de sociedades es así la que completa la empresa. Cuando la DIAN requiere a una empresa, una y dos y hasta tres veces, la DIAN le compulsa copias a la superfinanciera, perdón, a la superintendencia de sociedades para que vigile a la empresa, es decir, para que la intervenga, a ver qué es lo que está pasando, por qué la empresa no está cumpliendo con las normas. Ustedes saben y que en Colombia somos expertos, ¿sí? En hacer la trampa, que decimos echa la ley, echa la trampa, pues aquí en Colombia hay empresas que se hacen de papel y permiten hacer las transacciones o hacen transacciones de compra y venta de divisas y así se quedan. Y la DIAN entra cuando hace un requerimiento y no obtiene respuesta, le pasa eso a la superintendencia de sociedades. Por lo tanto, de aquí también se desprende otra entidad, que no la tengo acá porque la verdad pues, no compite mucho, pero es la Fiscalía General de la Nación, porque cuando ya la superintendencia encuentra razones para que de pronto se detecta un delito a través de operaciones de moneda extranjera, ya le compulsa copias a la Fiscalía para que intente hacer toda su investigación penal. También tenemos la UIAF, que la UIAF es una entidad que está revisando todos los movimientos de flujo de capitales, ya sean en moneda legal o en moneda extranjera, que realizan las empresas. Entonces, la UIAF, también a la UIAF, todos los bancos, todos los intermediarios de mercado cambiario, tanto comisionistas de bolsa, todos le están reportando a la UIAF todo ese movimiento. Así sea uno como persona natural, los movimientos que se están haciendo con tarjeta de débito o con CDTs, con todo eso a la UIAF va a llegar. Toda esa información llega a la UIAF y la UIAF entonces cuando ven transacciones sospechosas o anormales, ellos ¿qué hacen? Requieren al banco, a la entidad por la cual se están haciendo los movimientos para que ellos entren a dar respuesta y miren qué es lo que está pasando con ese cliente. A pesar que los bancos tienen sus oficiales de cumplimiento, pero a los bancos también se les escapan como esas transacciones. Y tenemos a la DIAN, la entidad más importante. La entidad, ella no solamente controla y vigila, ella es la que sanciona. La DIAN es la que impone todas las sanciones, todas las infracciones cambiarias que las empresas eh, cometen por no atender lo que la norma exige. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son las obligaciones, las responsabilidades y también vamos a hablar parte de las sanciones cambiarias como las que más se repiten, como en las que más incurren las empresas. Tenemos un marco legal para las operaciones en moneda extranjera, como les dije hace un momento. Colombia es uno de los países más reguladores, ¿sí? Más controladores. Entonces, en las principales normas que tenemos para las operaciones de divisas está la Ley 9 de 1991, se llama Nuevo Estatuto Cambiario, a pesar de que es del año 91, ¿sí? Ustedes saben que para el año 91 teníamos dos eventos muy importantes. Primero, la Constitución Política de Colombia, y también que para los años 90, finalizando los años 80, 88, 89, 90, aquí a Colombia llegaban los dólares más fáciles por avionetas que no por transferencias, ¿sí? Entonces es cuando el gobierno, en cabeza de Belisario Betancur, y ya lo pone, ya pone la ley en circulación, César Gaviria, montan el nuevo estatuto cambiario, que es donde dicen cuáles son las operaciones, mucho, por qué se podían tener dólares y cuáles eran únicamente las operaciones que incurrían o que aplicaban para pagos en divisas. Entonces, de ahí salen las operaciones de obligatoria canalización del mercado cambiario. Después de esa, las vamos a ver. Entonces, tenemos la circular reglamentaria de 183 con la última modificación de 2 de septiembre de 2023 y que rige a partir de noviembre 1 del 2023 y la resolución externa 1 de mayo del 2018, estas dos últimas del Banco de la República. En la resolución externa es el qué hacer y la DCIP es cómo hacerlo.
a lo largo de que uno va leyendo la D-183, ¿sí? Uno se va encontrando con diferentes decretos, como es el decreto 1068, como es el decreto 2280 para inversiones internacionales, habla del decreto 9746 del 97, ¿sí? Pero esas leyes han sido o modificadas o han sido derogadas. Pongámosle el decreto 1068 del 2015, fue modificado por el decreto 119 del 2017, ¿sí? El cual no figura como decreto 119, sino está el decreto 1068. Lo que pasa fue que lo modificaron, no lo derogó, pero sí modificó al decreto 1068, ampliándolo en el artículo 2 del capítulo 6 de inversiones internacionales. Tenemos la resolución 69, perdón, la resolución 69 de octubre del 28 del 2019 de la DIAN, que esta compete para los usuarios de cuentas de compensación. Allí en esta dice a qué están obligados los usuarios de cuentas de compensación, qué debe reportar, qué transacciones realizar, cómo debe reportar y a quiénes le debe reportar la información de la cuenta de compensación. Tenemos la resolución 169 de diciembre del 2021, modificada por la resolución 494 de mayo del 2022, y esto es, en parte, esa resolución 161 es para los intermediarios del mercado cambiario, pero también hay decretos que hablan de las obligaciones de las empresas, de lo que tienen que reportar las empresas ante los intermediarios del mercado cambiario. Y tenemos el decreto 2245 del 2011 del Ministerio de Hacienda, que es el régimen sancionatorio. Es al que todas las empresas le huyen, a las que todas las empresas dicen, yo no quiero llegar a leer ese 2245 porque ese es con el cual la DIAN sanciona. ¿Listo? Ahora miremos qué es el mercado cambiario. Y el mercado cambiario es, como ya lo mencioné, es el mercado regulado de divisas en Colombia que se hacen a través, o mejor dicho, de las operaciones que son obligatoriamente canalizables a través del mercado cambiario. Y estas se hacen por conducto, ya sea de los intermediarios del mercado cambiario, o los bancos, ¿sí? O las cuentas de compensación. Y por las divisas, como lo mencioné hace un momento, de las que son voluntariamente canalizables a través del mercado cambiario. De pronto ustedes dirán, ¿cómo así voluntariamente canalizables? Hay operaciones, como son las operaciones de servicios, que si bien tienen unos numerales cambiarios casi que detalles, no digamos detallados, sino que son como precisos. Es decir, si tengo una remesa familiar, si me mandaron un dinero para comprar una casa, o que es que la empresa está pagando un servicio técnico de un ingeniero o valga la redundancia, de un técnico que vino a prestarme a arreglarme una máquina, ¿sí? Todas esas operaciones, si la quieren hacer, pueden ir a una casa de cambio y hacen el giro, ¿sí? Pero cuando se llama voluntariamente canalizable, es porque la empresa realiza la negociación de las divisas para el giro a través de su intermediario del mercado cambiario. Y eso se llama voluntariamente por canalizable porque resulta que eso debe quedar dentro de los registros contables de la empresa. ¿Listo? Entonces, por eso, y a eso le están metiendo mucho, ahorita le están metiendo como mucho perdónenme el término, como el diente, para ya pasarlo de voluntario a pasarlo obligatorio, pues porque los conceptos se están empleando. ¿Vale? Por el momento están canalizados, están que voluntarios. Ahora sí miremos cuáles son esas operaciones obligatorias de obligatoria canalización a través del mercado cambiario. Y son el egreso de divisas por pago de importaciones, el ingreso de divisas por reintegros de exportación, el ingreso y el egreso de divisas por créditos de endeudamiento externo que le otorgan aquí a residentes o a no residentes. Esos son préstamos en dólares que las empresas acá en Colombia, ¿sí? O algunas personas naturales que estén inscritas como jurídicas o que tengan negocio y que logren un crédito externo, debe ser registrado ante el Banco de la República. Aquí yo les hago un paréntesis porque a mí me llaman, me hacen constantes consultas
donde me dicen, mire, lo que pasa es que yo traje un dinero, me lo prestaron desde el exterior y estoy llamando al banco y el banco me dice que eso tenía yo que haberlo registrado como deuda externa. ¿Qué es eso? ¿Sí? Entonces, ahí es donde uno llega y le dice, mire, cuando usted va a adquirir un préstamo en moneda extranjera, porque se lo va a otorgar un no residente, es decir, una empresa del exterior o un banco del exterior, ¿sí? Usted tiene, previo a ese desembolso, usted tiene que registrar un endeudamiento externo al Banco de la República. Es decirle al Banco de la República, mire, me estoy endeudando en dólares con una empresa o con un banco del exterior. Y eso se lleva un control de deuda externa. ¿Ustedes han escuchado los términos deuda externa privada en Colombia? Si la han escuchado es por esto mismo, porque resulta que el Banco de la República lleva ese control a través de estos registros de endeudamiento externo. Que hay, no lo llamemos evasión, que hay, que hay desinformación y que hay mucho dinero aquí en Colombia, el cual no está registrado como endeudamiento externo, ni siquiera está bien canalizado. Sí, hay muchísimo. Y eso es lo que hay veces se llama lavado de activos, ¿sí? O lavado de capitales. Entonces, ojo, señores contadores, si en la empresa ustedes ven un registro de un dinero, ¿este dinero de dónde es? Un ejemplo, 500, 400 millones de pesos, ¿eso de dónde es? Ah, eso provino de un préstamo que nos hicieron del exterior. Muestre, déjenme ver el registro de endeudamiento externos, señor de representante legal o señor gerente. ¿Cómo así con un registro de endeudamiento externo? Claro, porque es que esos préstamos que hace la empresa o que solicita la empresa a un no residente deben ser informados al Banco de la República. Si no lo han hecho, ya en ese caso, esa es una infracción cambiaria. Y les tengo que decir que esa infracción cambiaria equivale al 100% del valor mal canalizado, porque eso está mal canalizado y dejado de registrar ante el Banco de la República. Imagínense, un préstamo por ahí que hagan de $50,000, $100,000, eso vale la sanción, ¿sí? Y son sanciones que son 100% aplicadas por la DIAN. Entonces, $100,000 al TRM de hoy, 4,000 pesos, son 400 millones de pesos por no haber canalizado muy bien esa operación. Tenemos inversiones de capital del exterior y inversiones de capital colombiano en el exterior. Es decir, cuando se saca un dinero para constituir una empresa en el exterior, para comprar acciones de una empresa, para crear un CDT, porque vamos a comprar un camión, hablemoslo así, que ahorita están, yo no sé por qué se está moviendo mucho dinero así, están sacando dinero para comprar camiones en el exterior, para ponerlos a rentar, para ponerlos a producir. Eso es una inversión en un activo en el exterior. Entonces, eso hay que canalizarlo a través del mercado cambiario, como bien lo indica, inversiones. También tenemos inversiones financieras en títulos emitidos y activos radicados, lo que les estoy diciendo. O sea, se puede comprar se puede comprar acciones. Hay gente que dice, es que voy a comprar acciones de una empresa en la bolsa de Nueva York. Claro, puede comprarlas, pero cuando usted lo haga, usted tiene que hacer el registro de esa inversión en el exterior. Es que la hice con tarjeta de crédito. Muy bien, lo pudo hacer, le felicito, pero haga su canalización, es decir, abra el canal cambiario, porque si usted no lo hace, cuando usted vaya a redimir, vaya a retornar ese capital, usted no tiene cómo traer ese capital, no tiene el concepto. Entonces ahí es donde donde un intermediario del mercado cambiario, si usted no tiene cuenta de compensación y está haciendo a través de un banco, usted dice al banco, mire, es que yo traje esos 20,000, $50,000, o mejor, hablemoslo así, esos $52,500, porque es que $50,000 fueron de unas acciones que yo compré y los 2,500 son el rendimiento que me gané. Entonces el intermediario decir, claro, déjeme ver el formulario 4 con el que usted registró esa inversión. ¿Cómo así? ¿Cuál formulario 4? Claro, sí, señor, porque es que cuando usted sacó esas divisas, tenía que haberlas registrado, tenía que haberlas canalizado como una inversión. No, yo no lo hice. Señores, ahí está, se encuentran ustedes ante un problema de mala canalización de divisas y de la cual el intermediario del mercado cambiario puede hacer el informe ante el Banco de la República y el Banco de la República posteriormente a la DIAN para que esto sea sancionable. Tenemos avales y garantías en moneda extranjera, ¿sí? Pues como bien su palabra lo dice, los avales y las garantías
son operaciones, son instrumentos financieros por los cuales una empresa busca un respaldo o emite una garantía a favor de una empresa en el exterior, ya sea por un contrato o por compra y venta de mercancía. Bueno, de eso los hay para diferentes conceptos. Y si estos avales o garantías son ejecutados, este pago de divisas, este ingreso o este egreso de divisas deben ser canalizados a través del mercado cambiario, teniendo en cuenta el concepto del cual sea el contrato o el motivo por el cual se emitió esa garantía y se está ejecutando. ¿Por qué les digo esto? Primero, con una garantía se puede estar haciendo, voy a colocar ejemplos. Luis está en Estados Unidos y Peter está aquí en Colombia. Resulta que Luis le vende mercancía a Peter, ¿sí? Y Luis le dice a Peter, vea, para yo poderle despachar mercancía con tranquilidad de que usted sí me va a pagar, emítame una garantía a mi favor. Entonces, ¿qué hace Peter? Peter va a un banco, vamos a hablarlo así, me disculpan, no es propaganda, va a Bancolombia y dice, Bancolombia, señores Bancolombia, necesito que me emitan una garantía a favor de la empresa Luis en Estados Unidos, que es para garantizar el cumplimiento en el pago del despacho de mercancía que él me va a hacer, ¿sí? Entonces, cuando Luis ya tiene esa garantía, dice, listo, ya tengo un respaldo y puedo despacharle mercancía a Peter. Le despacha la mercancía a Peter, Peter le paga, despacha mercancía, Peter paga, sí, despacho, pago, despacho. Y cuando Luis empezó a enviarle mercancía, le envió una mercancía, le envió otra mercancía y otra mercancía, ¿sí? Ya van 3, 4 embarques y Peter no paga. Entonces Luis dice, ah, bueno, tengo mi garantía, yo voy a ir a ejecutar esa garantía. Entonces va a su banco y dice, señores, la empresa Peter en Colombia me incumplió el pago de estas facturas, entonces ejecuto la garantía. Cuando la ejecuta, entonces eso viene a ser un pago de una importación, entonces hay que canalizar. Entonces a Peter, bueno, el banco de Lucho viene y ejecuta a Bancolombia, dice, señores Bancolombia, páguenme porque su cliente Peter no pagó. Entonces, Bancolombia viene y le cobra a Peter estas ejecuciones y eso es una importación. Eso es pago de una importación. Entonces, hay que canalizar eso como lo es, pago de importaciones. Hablemoslo ahora de otra forma. Resulta que esa garantía de moneda extranjera fue porque Lucho le prestó un dinero a quien Peter solicitó una garantía a favor de Luis porque Luis le va a prestar un dinero a Ángelo Collante. Aquí estoy viendo, a Ángelo Collante. Cuando Luis recibe, cuando Luis recibe esa garantía, él ya le desembolsa el dinero a Ángelo. Y si Ángelo le incumple, ¿qué hace Luis? Pues vaya, ejecútale la garantía ordenada por Peter. Entonces ya a Peter vienen y le dicen, venga señor, ejecutaron esa garantía y como eso es para un préstamo, entonces por favor, constituya un registro de endeudamiento externo porque eso es un endeudamiento externo, es un préstamo. Y ya posteriormente a eso, por favor, canalice eso a través de un pago de endeudamiento externo. Entonces, si ven, una garantía, ¿cómo se nos pudo ser de una importación y ahora cómo es una inversión, cómo es un endeudamiento externo? Y como les dije, dependiendo del concepto de la garantía, hay que canalizar esa divisa. Y tenemos las operaciones de derivados. Las operaciones de derivados son las negociaciones a futuro, los forward, ya sean deliveries o non-deliveries, las opciones, los swap y las negociaciones de futuros están dentro de esas operaciones de derivados y que deben ser canalizadas a través del mercado cambiario. ¿Listo? ¿Cuáles son las obligaciones y las restricciones en las operaciones de moneda extranjera? Y a eso sí es muy importante, señores contadores, porque teniendo en cuenta estas obligaciones y estas restricciones que no se cumplen, vienen las infracciones cambiarias. Entonces, una de ellas es conservar los documentos físicos o digitales de todas sus operaciones. Ahorita más adelante les voy a mostrar cuáles son esos documentos que se deben conservar, pero para su información, cuando se hace una negociación de divisas por ingreso o por egreso, dependiendo del concepto, hay que conservar los documentos. Ojo, si son para importaciones o para exportaciones, hay que conservar las facturas comerciales, los documentos de importación, si son de importaciones o documentos de exportación, el DEX. Para las exportaciones, el documento de transporte. Documento de transporte, llámese BL, guía aérea, cartaporte internacional, ¿sí?
Porque es que hay veces uno dice a las empresas el documento de transporte. ¿Qué es eso? ¿O cómo así? El BL. Ah, ya, el BL. Porque todos tienen en la cabeza que el BL es el único documento en el cual se hace el transporte de mercancía. No, el BL es el documento marítimo. Ese es el Bill of Lading. Pero técnicamente se llama documento de transporte. ¿Por qué? Porque hace referencia o al documento marítimo, Bill of Lading, o a la guía aérea, Airway Bill, o a la carta aporte internacional, que es para transportes por carretera. Es decir, esos son entre países fronterizos. ¿Qué otros documentos? Listas de empaque, los certificados de origen y certificados que se exijan por el tipo de mercancía, porque si son, puede ser fitosanitarios, certificados de peso, bueno, hay varios certificados que dependiendo del tipo de mercancía, entonces todos esos documentos tenerlos. Los documentos de aquí de los fletes internos que me van a traer la mercancía desde el puerto hasta aquí, hasta mi bodega, o de la mercancía que va a transportar, entonces desde mi bodega hasta el puerto. Todas esas facturaciones, todos esos documentos hay que tenerlos. ¿Por qué? Porque la DIAN los solicita. Ustedes dirán, ¿los puedo tener físicos o digitales? Si los puede tener digitales, excelente. Hoy en día eso es válido. Que los va a tener físicos, bueno, tenga los físicos, pero se les recomienda también tenerlos digitales. ¿Por qué? Porque, perdónenme, una catástrofe, ustedes tienen eso en un depósito, llovió, se inundó, hubo un incendio, se quemaron los papeles y ustedes ya no quedaron con nada. Entonces, al tenerlos digitales, ustedes saben que los tienen, les pueden hacer hasta 1 o 2 backup y la información es conservada. ¿Cuánto tiempo van a tener esos documentos? 5 años, señores. Por 5 años deben conservar esos documentos. Después de 5 años puedo quemarlos, puedo botarlos. Listo, sí, desde que los tenga digitales, ya puede usted disponer de estos documentos. ¿Listo? Atender los requerimientos de las entidades de control y vigilancia entre los tiempos establecidos. Ojo con esto, señores. Cuando llega un requerimiento, lo primero que va a hacer el representante legal de la empresa es pasarle al contador el documento. Señores, señor contador, mire, lo requirió la DIAN, ¿sí? O nos requirió el Banco de la República. O no, vea, nos llegó un requerimiento de la Supersociedad. Créame, siempre es al contador el primero que llama. Atender dentro de los requerimientos. Mire, la DIAN tiene un tiempo establecido para que le atiendan esos requerimientos. Y no solamente tiene un tiempo, sino que a la DIAN hay que saberle contestar. Y como le dicen a uno, conteste lo que le pregunten. No se ponga a dar más respuestas. Si la DIAN lo requirió a ustedes por una operación o por 4 o 5 operaciones del año, pongámosle en este momento están sancionando 2019, lo requirieron por esas operaciones del 2019, es por esas operaciones que va a responder. No le contesten, es que no, yo las estoy haciendo así y todo lo he hecho así siempre. Así lo hago, mejor dicho, siempre lo hago así. No, no contesten así, porque ustedes ahí ya le abrieron la puerta a la DIAN para que ellos lo sigan sancionando. Es más, para que puedan compulsarle copias a las super sociedades para que ellos miren por qué la empresa no está cumpliendo con la norma. ¿Listo? Entonces, contestar lo que se requiere. Cuando la DIAN requiere, cuando la DIAN solicita y se le atiende en los tiempos que ellos estipulan, lo mejor es llegar y allanarse encargos. ¿Por qué? Porque cuando la DIAN requiere, ellos ya han investigado por todos los lados. Es decir, es lo que yo digo, ellos ya han rodeado la infracción cambiaria. Es decir, ellos ya han consultado con el banco, ellos ya han consultado con otros bancos, ustedes saben que la DIAN tiene la información de la empresa en donde tiene cuentas y todo, entonces ellos rodean esa infracción, cosa que cuando les llega a ustedes el requerimiento o el requerimiento llega a la empresa, ya no hay nada que hacer, solamente es llegar, el contador diga, sí, sí, señor, le diga al representante legal, sí, mire, se cometió la infracción cambiaria, nosotros no cumplimos con eso. ¿Qué hay que hacer? Allanarse encargos, es decir, pagar el 60% de la infracción. Bueno, ahorita miramos las infracciones cambiarias para no estar como alargando esta diapositiva y estar dejando cosas al vacío. Canalizar las divisas por el mercado cambiario, lo que estamos hablando hace un momento, ¿sí? Las operaciones de obligatoria canalización, importaciones, exportaciones, inversiones, todo eso, canalizarlas por hacer la debida canalización. Muchas empresas, y lo digo así, muchas empresas, más que todo cuando están comenzando, cuando pagan al exterior,
llegan y no canalizan todo con la declaración de cambio correspondiente. Enseguida vamos a las declaraciones de cambio. Y van y las mandan por los servicios y por servicios y otros conceptos. Ah, paguemos eso por 2904. Y cuando uno se va a dar cuenta, cuando llega uno y revisa, uno va y mira que ellos no están canalizando debidamente. Y la mala canalización es sancionable hasta por el 100% de ese valor. Entonces hay que revisar bien, hay que mirar cuál es el concepto por el cual se van a enviar las divisas o de las cuales se están recibiendo para poderlas canalizar debidamente. Neteo de operaciones. ¿Qué es el neteo de operaciones? Si hay empresas, como la que me sucedió la semana pasada, antepasada, claro, tienen exportaciones. Son dos empresas, ¿sí? Son dos empresas aquí en Colombia. Y resulta que una de estas empresas importó una mercancía de Ecuador. Pues vamos a decirlo así, la empresa A importó mercancía de Ecuador y la empresa B le vendió unas mercancías a Estados Unidos. Resulta que la empresa A le dijo a la empresa de Estados Unidos, es decir, mire, mezcló los dos temas, las dos empresas. La empresa A le dijo al cliente de la empresa, le dijo, como usted le debe esas facturas a esa empresa, haga mejor, páguele a Ecuador, páguele a Ecuador tanto, porque es que yo les debo a ellos. Netió esas operaciones. Eso no se puede hacer. Eso es, mejor dicho, eso es sancionable 200%. El neteo equivale al 200% del valor neteado. Imagínense, la verdad, esa empresa fueron $197,000. Y ya me han dicho, ¿cómo solucionamos eso? No. La única solución, ¿sabe cuál es? Dígale a su cliente de Ecuador que le devuelva las divisas, pero que se las devuelva al de Estados Unidos, el de Estados Unidos que le pague las exportaciones aquí normal a la otra empresa y usted saque las divisas y páguelas. ¿Sí ven? O sea, como dicen hay veces los abogados, como se hace, se deshace. Claro que también creo que es término de los contadores. ¿Sí? Entonces, como se hace, se deshace el error, porque es la única forma. Entonces, mira, no podemos. Yo ya les hice un comunicado y ya les mandé la norma, ya les mandé. Señores, ahí hay una mala canalización de divisas, ahí hay un meteo y ustedes están expuestos a tales sanciones. Ya pegaron el grito en el cielo, no los estoy sancionando, es prepárense. ¿Mm? Entonces, también una empresa puede ser exportadora e importadora a la vez. Y resulta que, vamos a hacer el ejemplo, Pedro le exporta mercancía a Luis y Luis le vende materia prima, ¿sí? O le vende cierta mercancía a Peter. Es decir, si ven, Peter le exporta a Luis, pero Peter le importa, ¿sí? Mercancía a Luis. Entonces resulta que la exportación vale $50,000. Es decir, Luis le está debiendo 50,000. Pero cuando Luis le mandó la mercancía a Peter, de lo que le importó, valía 90,000. Entonces Peter no le puede decir, ah, bueno, como yo le debo 50 y usted me debe 90, entonces yo salgo a deberle 40,000. Venga, ahí le mando 40,000. No, eso no se puede hacer. Eso se llama neteo de operaciones y eso es una infracción cambiaria y es común. La cometen mucho. ¿Sí? Yo no puedo canalizar eso. Ustedes me dirán, venga, ¿y cómo la DIAN va a saber que hay un neteo? Por los documentos aduaneros, es decir, recuerden ustedes que en las importaciones hay un documento que se llama la declaración de importación y eso ahí hay unos montos declarados. Asimismo está la declaración de exportación, la salida de mercancía. En el ejemplo, Peter declaró una salida de divisas. ¿Qué pasa? La DIAN está esperando que haya el ingreso de divisas y el egreso de divisas correspondiente a cada documento aduanero. ¿Sí? O sea, Peter no le puede decir, mira, es que yo pagué 40,000 porque es que los otros 50,000 corresponden a esa importación que están con este documento de importación. La DIAN le va a decir, no señor, eso no se puede hacer. Tenga su sanción. Gracias por ser sincero, pero tenga su sanción. Entonces, eso no se puede hacer. Recibir el pago de exportaciones o de otros conceptos de terceros. Señores contadores, las empresas no se pueden poner a recibir pagos de terceros, ni siquiera del representante legal, ni del gerente. Si el gerente dice, no, es que me van a mandar unos dólares porque tengo un hijo en el exterior o porque vendí algo allá en el exterior,
y me van a mandar esos dólares, me los van a enviar aquí a través de la empresa. No, eso no se puede hacer. Si el gerente necesita que le lleguen los dólares, sí, señor, a usted le pueden llegar, pero que le lleguen a su nombre, a su cuenta y haga usted su transacción por aparte, ¿sí? O que es que vino la empresa de aquí al lado, porque es que tuvo un problema jurídico y le embargaron las cuentas y resulta que es que ellos les van a pagar unas exportaciones, entonces ellos me van a mandar esos dólares para que yo se los monetice. No, eso no se puede hacer. Que el vecino, ahí sale el cuento, solucione sus problemas primero y ahí sí que le manden las divisas. El otro es realizar pago de importaciones o de otros conceptos de terceros. Lo mismo, la empresa no puede llegar y sacar de sus recursos para pagarle importaciones a terceros. En el caso de la empresa que yo les digo, que hay empresas que manejan, son dos, tres empresas, ¿sí? Y a veces las empiezan a manejar como empresa de bolsillo, ¿sí? La empresa le va a pagar las facturas de la empresa B y entonces la B le va a pagar lo de C o vamos a recibir pagos que corresponden a la empresa C. Empiezan a hacer todo, perdónenme el término, como un sancocho. No, eso no se puede hacer. Cada niño con su boleta. Pago las importaciones de mi empresa, recibo las exportaciones, los pagos de las exportaciones de mi empresa. ¿Sí? Yo no puedo atender operaciones de terceros. Imagínense ustedes que ustedes le estén haciendo una operación a un tercero y que ese tercero esté involucrado en temas de lavado de activos o de donde provienen las divisas. Eso es eh, un blanqueo de capitales o están en las listas OFAC o están siendo investigados por trata de personas, no sé, imagínense ustedes un delito grave, ¿sí? Y ustedes se pusieron de buena gente a recibir esas divisas. ¿Mm? Les cae ahí mismo la UIAF, les cae la fiscalía y les cerraron la empresa, ¿sí? ¿Por qué? Por ponerse de buena gente, discúlpenme los términos, de buena gente, a ayudarle al vecino, porque el vecino no fue sincero y no dijo de dónde provenían las divisas. ¿Listo? Entonces, esas son obligaciones y restricciones. Y así como ustedes ven esas obligaciones y restricciones, la DIAN está pendiente de todo esto, ¿sí? De todo que se cumplan las normas. La Yo, información de datos mínimos, mire, hasta el año 2010 se llamaba el formulario 1 y ustedes de pronto lo conocerán así los contadores que han tenido tratamiento de operaciones de divisas. Hasta el 2010 se llamaban formulario 1 para importaciones, formulario 2 para exportaciones, formulario 3 para endeudamiento externo, formulario 4 para inversiones, formulario 5 para servicios y otros conceptos. A partir del 2010, en la modificación de la SIN 83 del 2010, cambiaron a declaraciones de cambio. ¿Sí? Porque se le colocó ese nombre, porque usted estaba declarando, se está declarando bajo la gravedad del juramento una operación de cambio. Entonces, por eso se llama declaración de cambio. Pero nos quedamos con el formulario 1, formulario 2. A partir de la modificación de la SIP 83 del 2021, le llamaron información de datos mínimos por operaciones de cambio por importaciones. Pero la misma norma, la misma SIP 83, llega y lo coloca así, formulario 1. Información de datos mínimos por operaciones de cambio, formulario 2. Endeudamiento externo, formulario 3. Inversiones, formulario 4 y otros conceptos, formulario 5. ¿Qué pasa? Que a través de estos formularios, así como hay unas operaciones de obligatoria canalización de importaciones, de exportaciones, de deuda externa, de inversiones, asimismo hay unas declaraciones de cambio estipuladas para cada concepto. Y cada declaración de cambio, cada concepto tiene unos numerales cambiarios. Esto que yo les estoy diciendo, eso se llama canalización. Canalizar. Ojo, no es legalizar, es canalizar. Entonces, la canalización es la transferencia o negociación voluntaria u obligatoria de unas divisas y deben informarse a través del intermediario del mercado cambiario, teniendo en cuenta su concepto, su operativa y su numeral cambiario. ¿Sí? Eso es canalizar, es decir, darle el debido trámite por los canales correspondientes. ¿Por qué? Porque como ya les he venido mencionando, una mala canalización es una infracción cambiaria. ¿Listo? Me he encontrado con
con pagos que han hecho empresas que tienen un endeudamiento externo, giros financiados anticipados que son un endeudamiento externo y van y los pagan con formulario, con la declaración de cambio número 1. Mire, eso es una galleta enderezar eso. Se puede, pero es que toca, mejor dicho, casi que rogarles a los intermediarios del mercado cambiario para que hagan ese cambio. ¿Por qué? Porque resulta que las declaraciones de cambio por endeudamiento externo no permiten que se haga un cambio de declaración de cambio, un cambio de formulario. Las demás operaciones sí, pero el endeudamiento externo no. Ellos no permiten eso. Entonces, hay que tener bien en cuenta cuál es el tipo de operación que se hizo para sí mismo hacer la debida canalización. ¿Listo? ¿Yo me escuchas? Sí, señor. Ok, a ver, haciendo como una recopilación de lo que nos estás compartiendo, desde tu punto de vista profesional como experto, contadores, ¿sí? Que conozcas, que tengan todo este tipo de información, si los hay, y si los hay, ¿qué costo tienen ellos para las compañías o empresas que los tienen? Ahora, si es así, los empresarios, ¿cómo los están, digamos, aprovechando? ¿Cómo tú ves toda esta perspectiva a nivel nacional y obviamente con tu trayectoria internacional? ¿Cómo ves a Colombia en este tipo de MIPYMES y pymes en donde están orquestadas todos estos temas cambiarios y de comercio exterior y que los empresarios como tal no están tan concientizados en el tema de tener un departamento específico para esto? Y que obviamente el contador, como decía Pedro, es el que debe saber cobrar el tiro de esquina y ir a cabecear, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar tu punto de vista y quizás Pedro también y todos los aquí presentes. Vale. Yo, ¿cómo le digo? Las empresas se preocupan mucho por los costos, ¿sí? En ese sentido, a las empresas no les interesa, no les interesa o no se preocupan, mejor, no se preocupan por tener como esa estructura o esa área dentro de su empresa. Yo me he encontrado con casos como la asistente del gerente es la que lleva las legalizaciones. El contador es el que hace, si tienen cuenta de compensación, el contador es el que lleva, el que hace el informe de la cuenta de compensación. Y perdónenme, pero yo he visto, o sea, cuando yo voy y hago la auditoría o hago la revisión, yo me encuentro con unos errores tremendos. Y yo le pregunto al contador, venga, ¿eso por qué hizo así? La verdad, a mí me dijeron hágalo así. Así me dicen, y me hacen así. A mí me dijeron hágalo así. Una empresa que yo fui a audité, digo los casos, no digo los nombres de las empresas, yo me encontré con que pagaron importaciones, $176,000, 4 importaciones, que las pagaron con formulario, con numeral cambiario 2904 que se llama otros conceptos. Es decir, a ese numeral de otros conceptos, discúlpeme, eso es un costal donde se pueden echar los conceptos que no están estipulados dentro de todas las transacciones del mercado cambiario, ¿sí? Entonces, ese 2904 es, por decirlo así, discúlpeme, es como una cloaca, ¿sí? Entonces, allá llegaron y mandaron 175. Cuando yo llegué, dije, venga, esto como $176,000, la DIAN le pone el ojo a eso. Y van y cuando empiezan, no, es que lo que pasa es que esto era para la factura tal, esto era para la factura, y yo, mira, eso son importaciones. Y cuando van, entonces llegan y van y le sacan uno el papel, y este papel, y esta operación, un endeudamiento externo. Mierda, y eso fue hace cuánto, 3, 4 meses atrás, por Dios. ¿Sí? Entonces, no hay el conocimiento, o sea, las empresas no se preocupan por el conocimiento. ¿Cuándo se preocupa la empresa, Luis? Cuando tienen el requerimiento, cuando tienen la sanción sobre el escritorio. Ahí es cuando llegan y empiezan a buscar, empiezan a, mejor dicho, el gerente empieza a preocuparse, a gritar por aquí, a gritar por allá, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Empiezan a contestar lo que no es, no contestan, eso llegó de la DIAN, entonces a eso yo no le pongamos cuidado, ¿sí? Por eso mismo, porque no hay un área encargada que llegue y diga, no hay el conocimiento y diga, venga,
este requerimiento llegó porque estamos incumpliendo la norma, porque dejamos de hacer, porque dejamos de legalizar o porque canalizamos mal, ¿sí? No lo hay, no lo hay. Y aquí entonces es cuando llegan, llaman al asesor cambiario, venga, es que mire lo que me llegó, ¿qué hago? Bueno, hay que hacer eso, hay que hacer eso. ¿Cuánto me vale? Tanto. Uy, no, 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 eso está muy, deje eso así entonces. Espérame, o sea, me lo han dicho. Y ahí prácticamente, no, venga, señor, tiene que pagar eso. Ah, eso entonces, ya no ojo, póngale cuidado a eso porque es que lo están sancionando por un año. ¿Cómo vienen los años siguientes? Pues yo sigo haciendo eso, nosotros siempre lo hacemos igual. Eso hay que hacerle una auditoría, eso hay que hacerle una revisión, señor. Evítese más sanciones de esas. ¿Qué pasa? Cuando vuelven y lo sancionan, es cuando vuelven y llaman al asesor cambiario o van y buscan otro asesor cambiario y les dicen lo mismo y por costos, entonces las empresas pequeñas o pymes no se preocupan por ese tema. ¿Sí? Lo he visto, lo he visto, Luis. Es como, pongámosle, otra empresa, esa es una pequeña empresa exportadora que tiene al asistente, perdóneme, lo único que a esa muchacha le falta es, o yo no sé si lo hará, barrer y servir los cintos. Es la encargada de llevarlo de la nómina, es la encargada de hablar con los bancos, es la encargada de hacer los pagos, es la encargada de la seguridad social, es la encargada de llegar y estar hablando con los de la carga, es la que está encargada con los proveedores ¿sí? Y yo le dije al señor, venga, quítele esa responsabilidad y sáfese usted de una sanción cambiaria. Yo le manejo eso. No, no, no. Ella es capaz de hacer eso. Ella es capaz. Ay, mire, yo he recibido llamadas 9:30 de la noche de esa muchacha todavía allá en la empresa haciendo eso, llorando. No sé qué hacer. Yo no entiendo esto. Ayúdeme. ¿Sí? Yo le he colaborado a ella ya y perdóneme el término, por misericordia, ¿sí? Yo le digo, venga, hay que hacer esto, venga, mándenme esa vaina, porque es que ya no entiende, y el tipo no lo entiende, o sea, el tipo llega y se va, y él está en su casa y toda esa vaina, porque él delegó la responsabilidad en esa persona. Él no se preocupó por llevar a otra persona, por venga, ¿sí? Hagamos esto, qué es lo que necesita, estructura, no. Y a él lo sancionaron, le llegó una sanción de 94 millones, 94, 96 millones de pesos por la DIAN, por no legalizar, que eso es lo que ahorita vamos a ver. ¿Sí? Pero entonces, dándote respuesta, las empresas no se preocupan por eso. No hay un buen orden en eso, no hay una buena estructura dentro de las empresas que atiendan este tema. Fíjate, Pedro y yo, y estimados asistentes, tú vas a las charlas de las supersociedades, tú vas a las charlas de Cámara de Comercio, tú vas a las charlas de la DIAN y encuentras son contadores y financieros, no encuentras empresarios. Entonces, donde uno dice, caramba, y entonces, ¿dónde está la sensibilización de lo mismo? Y es lo que tú dices, ahí vas al tema de no miran el costo desde el efecto de antes de, sino después de. Y ya El allí, preventivo, exacto, el efecto preventivo. exactamente, así es, Pedro, así es. Entonces, estás tocando un tema muy, muy, muy interesante y sensible y por eso te quise hacer la pregunta a John y gracias por compartir. Sí. Es que de hecho, John, disculpa también ahí el espacio para conversar también una anécdota. Es que tal como lo manifiesta John, efectivamente el empresario cuando llega el tema sancionatorio es que ese preciso instante toma medidas para aclarar los temas, ¿no? Pero no se tratan de fondo, sino que se soluciona el impasse y sigue igual. Lo que comentaba John es muy cierto dentro de las organizaciones, sobre todo las pequeñas, porque en las grandes están bien estructuradas y tienen sus departamentos plenamente establecidos que manejan el tema muy bien. Pero en las pequeñas empresas, lastimosamente, y lo que yo digo, tratan de chutarle todo al contador, al asistente y a tres personas para que manejen todo ese andamiaje donde es un tema bastante complicado y de mucho cuidado, ¿no? El tema sancionatorio, como bien todos lo sabemos, la administración tributaria hoy anda buscando plata y eso es una realidad. ¿Y cómo está? Hoy están llegando sanciones, pero de donde menos tienes idea. Y todavía tengo sanciones, sobre todo aquí en la empresa, del 2019, ¿no? Declaraciones de renta del 2020 en temas de pandemia. O sea, están saliendo todos esos procesos que venían un poco represados, que se habían requerido
a los contribuyentes, pero que no habían dado respuesta y algunas las dieron respuestas escuetas y demás. Y la administración tributaria está hoy fuertemente trabajando sobre todo el tema sancionatorio para recaudar. Entonces yo creo que es una alerta y este tipo de espacio es fundamental para que aclaremos que inicialmente el contador no se la debe saber toda, pero yo creo que sí es importante manejar el tema, ¿no? Conocer todas las implicancias que tiene este desarrollo del tema cambiario en cuanto a importación, exportación, manejo de derivados en el exterior en cuenta diferente, moneda diferente al tema del peso colombiano, al igual que todas las incidencias en materia contable, en materia tributaria y en materia de reporte que tienen las cuentas de compensación. Así es, Peter. Inclusive, Luis, para las empresas grandes que pueden tener bien estructurada su área, pero hoy en día están presentando una inconsistencia y es esa rotación de mano de obra, ¿sí? Está dejando a las empresas sin el conocimiento. Es decir, llegan personas, aprenden por un año, 6 meses, un año, y ya mismo quieren migrar o quieren cambiar de trabajo, o era que yo estaba ahorrando mucho, estaba ahorrando y me quiero ir para el exterior, ¿sí? Eso pasa mucho con los jóvenes. ¿Qué pasa? Las personas, uno en empresas, uno consigue gente ya madura, ya gente de edad, con el conocimiento, ¿sí? Pero resulta que ellos llegan y he ido a hacer capacitaciones. ¿Por qué? Porque ellos dicen, es que yo ya voy de salida, yo ya me voy a pensionar, y yo ya pues quiero irme a descansar, y pues la empresa aquí no queda en manos de gente que sepa. Entonces, yo le pregunté, le dije al representante legal o al gerente, traer una persona que sepa para que capacite, para que los nuevos eh, se queden, que van a quedar, pues tengan conocimiento de a qué es a lo que se enfrentan, ¿sí? Porque esto hay que seguirlo llevando, este tema hay que seguirlo llevando. Yo he tenido capacitaciones, he tenido asesorías con empresas de cafeteros, de la zona cafetera, ¿sí? Increíble, y por eso me atrevo a decir eso, porque hay rotación de mano de obra, ¿sí? Y las empresas quedan vacías. En esto, pues, a mí me favorece. Si yo digo, bueno, a mí me favorece, pues, porque ahí sale trabajo, ¿sí? Porque me gano un cliente más, tengo un cliente más, pero es preocupante este tema, porque como ya lo vimos, hay unas entidades que a ellos no les importa si hay rotación de trabajo, si usted no está bien estructurado o si la persona se... No, usted tiene que responderme porque si usted está exportando, si usted está importando, es porque usted debe tener conocimiento de la norma, ¿sí? Así como cuando a uno le llega el extracto de la tarjeta de crédito que dice en la parte de abajo, el hecho de que usted no reciba el extracto no lo exime de la deuda o del pago de la cuota. Así mismo la norma lo dice. El hecho de que usted no conozca, del hecho de que usted desconozca la norma, no lo exime de sanciones. La empresa se tiene que acoger a eso. ¿Mm? Entonces, eso es una parte donde los contadores tienen que llegar y estar pendientes, porque es que, sí, Luis, tú lo dices, en las reuniones están los contadores, están los revisores fiscales, pero, venga, señores, y la responsabilidad del área, que a quien recae todo sobre el contador, no puede ser. Y hay veces los contadores asumen esa responsabilidad sin tener el conocimiento, ¿sí? Y se ganan, pues, ese es el problema, ¿no? Se ganan el problema, se ganan el lío. Sigamos. Quiero que nos concentremos en esta figura, porque en las importaciones y en las exportaciones todo es anticipado. Así se los voy a decir, todo es anticipado. Uno va y mira y todo lo mandan. Si es importaciones, por el 2017, si es exportaciones, 1050. ¿Y qué pasó con las legalizaciones? ¿Sí? ¿Qué pasó si ya teníamos los documentos? Si cuando yo recibí la mercancía ya estaba embarcada. ¿Qué pasó ahí? Entonces hay que entrar a corregir todo eso. Entonces miremos. Quiero que tracen una línea imaginaria, ¿sí? Una línea imaginaria acá, en esa parte aquí, en el buque, ¿sí? Y lo que está al costado del buque, ¿sí? Es decir, aquí el muelle. ¿Listo? ¿Por qué? Porque todo, todo
lo que está antes, antes de que la mercancía se suba al buque, ojo, se suba aquí al buque, eso es un anticipo, eso es mercancía no embarcada. Es decir, hablemoslo de importaciones. Y sucede mucho, que la empresa en Colombia debe pagar al exterior, debe pagar a su proveedor un anticipo para que le envíen la mercancía o el 100% o un porcentaje, es porque la mercancía no ha salido de la fábrica o viene en el camión, viene en el tránsito desde la fábrica hasta aquí, hasta el puerto, o ya se encuentra aquí en el puerto y la mercancía sigue, aquí llegó el camión al puerto y no se ha subido la mercancía al buque. Hasta ahí eso se considera una mercancía sí, anticipada. No se ha embarcado. Y ahí es donde sí aplica que un pago, cuando se realice, un pago de mercancía, si no se ha subido al buque, es un anticipo. Y ahí va con el numeral cambiario 2017 para importaciones o 1050 para exportaciones. ¿Qué pasa cuando la mercancía se sube al buque? Es decir, la cogen de acá del camión o de aquí de aquí el costo del buque y la suben al buque. Ahí está la mercancía embarcada. No significa que como el barco no ha arrancado, no. Aquí, imagínense, a un buque de estos, ¿cuántos containers no le suben? ¿Mm? Un baño de esos puede cargar hasta 6.000 toneladas, ¿sí? Dependiendo de la capacidad del buque. Entonces tiene que esperar a que le carguen todos los buques. Pongámosle aquí en ese ejemplo, si usted mira, el buque estaba medio vacío. Entonces, esta mercancía llegó el lunes y la subieron al buque, ¿sí? Y cortaron la fecha de embarque, ¿sí? La fecha de embarque la cortaron y la dejaron como junio 24. Y el buque zarpó el viernes 28, sí, el viernes 28 zarpó el buque, pero resulta que la mercancía se embarcó, se subió al buque el 24. Ahí es cuando se corta el documento de transporte, en ese caso el marítimo. ¿Por qué? Porque es cuando se embarca la mercancía y ahí comienza la obligación cambiaria, ¿sí? Cuando la mercancía ya está embarcada, se convierte en una obligación cambiaria. ¿Listo? Tengan muy en cuenta eso. ¿Por qué una obligación cambiaria? Porque hay empresas que desconocen ese término y creen que porque como la mercancía no le ha llegado a la empresa, entonces ellos no tienen ninguna obligación. No, señores, la mercancía se considera embarcada. ¿Qué dicen las normas internacionales? Pongámosle, si uno va y mira la publicación 600 de la Cámara de Comercio Internacional para las cartas de crédito, ¿sí? Esto de subir la mercancía, de embarcar la mercancía, eso contiene una serie de legislación, o mejor, de mucha norma jurídica, porque implica que al embarcarse una mercancía, tanto, imagínense, el embarcador está adquiriendo una obligación porque se hace responsable de una mercancía. El exportador está entregando una mercancía, es decir, está entregando un bien, por lo tanto está entregando un título con el documento de transporte. El importador está adquiriendo una obligación de pago porque hubo una empresa, un proveedor que embarcó una mercancía, ¿sí? Y como esas mercancías son aseguradas, todo esto tiene unos seguros, hay una aseguradora que adquirió un compromiso ante un eventual siniestro de esa mercancía. Entonces, eso hay una serie de jurisprudencia internacional por solo ese motivo, de llegar y traer una mercancía y subirla a un buque. Entonces, es a partir de aquí, del embarque de la mercancía, cuando ya se considera embarcar la mercancía y ya viene y se aplica otro numeral cambiario diferente al anticipado. ¿Por qué hago yo esta acotación? Porque resulta que todas las empresas, digo la gran mayoría, 99%, vamos a hacerle un pago a un proveedor 2017. Y resulta que la mercancía ya la embarcaron, el barco viene en alta mar, ¿sí? Pero como la mercancía no le ha llegado a las puertas de la fábrica, resulta que ellos dicen, eso es un anticipo. No, no, eso no es así.
Primero hay que preguntar, ¿la mercancía ya fue embarcada? Si la mercancía ya fue embarcada, entonces vamos a mirar los numerales cambiarios correspondientes a a ese tipo de embarque o para ese concepto. Si es, si es para importaciones, hay que mirar la fecha del embarque con relación a la fecha de pago, porque así está el numeral cambiario. Si es exportaciones, entonces va el numeral 1040. Bueno, aquí hago la acotación, 1040 para la mayoría de productos, porque lo que es para café tiene un numeral cambiario, para petróleo y los hidrocarburos tiene otro numeral cambiario, y para minerales tiene otro numeral cambiario en exportaciones. Es el único que hace la excepción. Entonces tiene minerales, tiene petróleo e hidrocarburos, tiene café y el 1040 que es para los demás productos. ¿Sí? De resto, ese es 1040, mercancía ya embarcada. Y en importaciones, dependiendo la fecha, dependiendo la fecha, a partir del pago, con relación a la fecha del documento de transporte. Es que aquí, si hablamos de los numerales cambiarios, créanme que aquí nos quedamos. Entonces, yo les invito a que miren, señores contadores, busquen el anexo número 2 de la SIP 83 del Banco de la República y allí miran, ustedes van a decir, ah, sí, el asesor cambiario nos hablaba de esos numerales cambiarios para importaciones y otros para exportaciones. Hay aproximadamente unos como 300, 400 numerales cambiarios para todas las operaciones, todos los conceptos, importaciones, exportaciones, endeudamiento externo, inversiones internacionales y servicios, otros conceptos, y hay algunos numerales para cuentas de compensación. Pero lo importante que yo quiero que entiendan con esto es que no todos los pagos son anticipados. No todos los pagos o los reintegros que se están haciendo son anticipados. ¿Por qué? Porque es que a la DIAN llega y se le quedan con ese numeral y no le legalizan la información y la DIAN es feliz sancionando por eso. La DIAN es muy feliz sancionando. Ellos, mire, y ahorita más que estamos recaudando, necesitamos plata. Entonces, eh, la DIAN está escarbando muchísimo. Entonces, no toda la mercancía, no todos los pagos los retiros son anticipados. Hay que preguntar primero, ¿la mercancía ya fue embarcada? Sí, ya fue embarcada. Listo, entonces vamos a darle numeral, vamos a darle el numeral cambiar. John, disculpa, con lo que estás comentando, ya aterrizándolo en materia contable, profe Lucho, es importante decir eso que tú acabas de decir, como hay diferentes tipos de negociaciones, ¿no? Que también tiene un efecto contable para el tema del reconocimiento de la adquisición de esa mercancía, dependiendo del tipo de negociación para que tenga ese efecto contable también que se debería tener, porque cuando se transfieren los riesgos al adquiriente, eso en este caso el importador, a partir de ese momento, para efectos financieros, efectos contables, debe reconocer que ya esa mercancía pertenece a la compañía cuando se transfieren los riesgos, ¿no? Entonces, profe Lucho, ahí es importante con lo que acotaba John, desde el punto de vista cambiario, para aterrizarlo desde el punto de vista financiero y el reconocimiento ya en materia contable para efectos de los estados financieros. Sí, sí, Pedro, claro. Ahí a ver si vamos a tomar un ejemplo específico Exacto, sería como, importante, Lucho, gracias. sí, como John lo ha previsto, esto es, y tú, Pedro, esto es bastante extenso, ¿no? Vamos a hablar de mercancía para la venta. Digamos que ahí aplicaríamos en NIF normas internacionales, sección 13 para las pymes y NIF 2 para las grandes empresas, normas plenas, ¿no? Entonces, viéndonos directamente el concepto activo es cuando tú lo que posees te genere un beneficio económico hacia el futuro, ¿verdad? Y que además de eso tengas el control de ese bien, tengas el derecho sobre ese bien y que su costo pueda ser medido con fiabilidad. Entonces, cumpliendo esas cuatro características, llamémoslo así, podríamos decir de que si esto acota en un momento específico de temas cambiarios, en una compra, una importación y todos estos temas, podríamos ya inmediatamente reconocer ese activo dentro de la contabilidad. Ahora, ¿contra qué? ¿Cuál sería la contrapartida? Un pasivo en moneda extranjera, ¿verdad? Si es el caso, como muy bien lo decía John, o también puede ser una deuda, ¿no? Una obligación financiera, ¿sí? En moneda extranjera. Ahora, ¿cómo voy a manejarla? Esto es la base que tú decías, Pedro, y yo también, que debe tener el contador. No sabérselas todas, pero sí tener
esto como base para saber las implicaciones contables y financieras que de allí puedan derivarse, ¿no? Ahora, si existe el tema de moneda extranjera, existe una tasa de cambio, ¿no? Que está latente allí. Ahora, ¿cómo le doy manejo a eso? ¿Sí? ¿Cómo debo tener claro que es al momento de la compra, cómo lo registré, cómo lo reconocí y al momento del cierre, si es estados financieros, cómo lo debo también manejar a esa TDM del cierre de año? Entonces, esos temas como tal son importantes que el contador los tenga claro, ¿sí? Desde la misma esencia contable, financiera y la experticia que tiene aquí John, ¿sí? Entonces, creo que es pertinente, gracias Pedro por darme la palabra para acotar eso. Lucho, exacto, y eso que decía ya para darle el espacio a John, yo sé que estamos restringidos de tiempo, pero hablaste del aspecto contable y no podemos olvidar que una vez se reconoce el hecho económico en moneda extranjera como tal, va a tener un efecto tributario también el reconocimiento, ya sea en la liquidación o el pago, ¿no? Recordando que lo que tú estabas comentando en este preciso instante es el reconocimiento financiero, ¿no? Y que a final del mes se deben reconocer precisamente esos movimientos que tiene el dólar o la TRM de referencia a la tasa de mercado, de referencia, esas fluctuaciones se deben reconocer a final de mes, pero que para efectos tributarios, digamos, esa diferencia en cambio real, esa que tú estás hablando, digamos, no es una diferencia en cambio realizada para efectos tributarios hablando, pero para efectos financieros sí debe mostrar la realidad económica y es ese reconocimiento. Entonces, para efectos tributarios deberíamos tener en cuenta el artículo 285, el 269 y el 288 para considerar ahí el reconocimiento para efectos tributarios. Artículo 288, 269 y el 285 para reconocer esa diferencia en cambio realizada en materia tributaria. John. Hago una acotación ahí y es muy importante tener en cuenta que en esas operaciones de moneda extranjera se pueden aplicar varios tipos de cambio, ¿sí? Porque uno es el tipo de cambio cuando se hace la facturación. Usted sabe que una empresa, pongamos en exportaciones, la empresa factura en pesos y tiene que trasladar eso a dólares. Entonces debe tomar la TRM del día en que está haciendo la factura. Resulta que va a haber otro tipo de cambio para cuando el agente de aduana está haciendo todo el trámite y va a hacer la gestión de pasar eso a valor en dólares de los valores a declarar. Entonces, ahí hay otro tipo de cambio. Y ojo, ese es un tipo de cambio que coloca la DIAN, ¿sí? No es la misma TRM del día, sino eso es un tipo de cambio que ellos, con base en la TRM se colocan a diario, entonces ellos, es más, la DIAN la deja por semanas. Creo que es el, la TRM del último día hábil de la semana anterior. Es decir, esa semana están aplicando la TRM del viernes, del viernes de la semana pasada. Otro tipo de cambio va a ser cuando negocian las divisas, ¿sí? Es decir, cuando llegan las divisas, producto del pago de esa facturación provenientes del exterior, resulta que hay otro tipo de cambio. Ahí el dólar o se subió o se bajó, ¿sí? Entonces, ahí ya se aplica una diferencia en cambio con relación al tipo de cambio que tomé para convertir en dólares esa factura y que tuve que llevar me disculpan si si estoy diciendo mal, pero tengo que llevar allá cuentas por cobrar, ¿sí? Proveedores, perdón, clientes. Entonces, ahí tengo yo que llevar ese valor en pesos, ¿sí? Y tengo un valor en dólares diferente a cuando me llegaron las divisas y las negocié. Entonces, ahí hay una diferencia en cambio que puede ser a favor. Claro, esa Y diferencia en cambio, John, esa diferencia en cambio que estás comentando precisamente es la real, ¿no? Con la tasa de negociación y demás, la tasa de emisión de la factura, porque también aquí en Colombia se emite facturación en dólares, pero se contabiliza en pesos, ¿no? pesos, exactamente. Y cuando la empresa maneja cuenta de compensación, que ahí manejan saldos en dólares todos los días, pues ahí tienen que hacer una reexpresión, ¿sí? Teniendo en cuenta la TRM, cuando se hace el cierre de mes, entonces se tiene que ir a tomar la TRM el primer día hábil del mes, ¿sí? Para hacer ese cierre contable, para ver y mirar las diferencias en cambio, ¿sí? Entonces, esos son aspectos que tienen que tener en cuenta al momento de hacer esa contabilización. Fíjate, ¿Listo? fíjate, John, un segundito para complementar algo más a lo que nos estás compartiendo, igualmente lo que nos decía Pedro.
cuando todo este tema se aborda, también hay que tener en cuenta la contabilidad de coberturas, o sea, el tema de derivados financieros. Tú muy bien acotabas ahí en las diapositivas el tema de derivados, porque, por ejemplo, nosotros en la docencia, digamos, abordamos estos temas de instrumentos financieros y están los derivados, ¿no? Esa NIF sesión 11 que está por allí, que nos habla del tema de cuando, si es el efecto de las TDM, si existe un contrato de por medio, un warrant, un futuro, un forward, que son temas que impactan también dentro del manejo cambiario para también el tema de los reconocimientos. Todo esto es importante también dejarlo allí dentro de la esencia de esta reunión que tenemos para que también sean parte estos temas de aprendizaje y de actualización de todos nuestros colegas, ¿no? Y en cada uno de estos ámbitos en que nos movemos profesionalmente. Así es. Bueno, continuando. Entonces, aquí llegamos a un punto, a un tema que es el más sensible, porque una cosa es negociar, ¿sí? Ya miramos qué es lo que es la canalización, eh, valga la redundancia, canalizar las divisas por los debidos numerales cambiarios, mejor dicho, darle la forma por el concepto que se sacan o ingresan esas divisas. Hablemos, esta parte de legalización es, como lo dice bien la diapositiva, es la presentación de la información de los documentos aduaneros correspondiente a cada giro por el reintegro de las exportaciones o por el pago de las importaciones, ¿sí? En este caso, la información de los documentos aduaneros están establecidos dentro de la resolución 161 del 2021 y la resolución 69 del 2021 para usuarios de cuentas de compensación. Esta información se debe presentar a través del intermediario del mercado cambiario por el cual se hizo la negociación de las divisas o a través de la cuenta de compensación. Vamos a mirar aquí un ejemplo. Vamos a mirar aquí un ejemplo, un flujo, ¿sí? ¿Qué es lo que es la legalización? ¿Sí? Porque aquí en esto es donde las empresas fallan mucho. Es más, infringen la norma, llamémoslo técnicamente como es, infringen la norma. Hay una empresa que es un importador, ¿sí? Hay un vendedor en el exterior, está el intermediario del mercado cambiario en Colombia o la cuenta de compensación, está el agente de aduana, está el Banco de la República y está la DIAN, ¿sí? Esos son los 6 participantes en una transacción de importaciones. Al igual también pasa en exportaciones. Yo la voy a hacer aquí como si estuviéramos recibiendo la mercancía. Hizo una importación. El importador, perdón, el vendedor embarca la mercancía y esta mercancía la recibe cuando llega a puerto. El agente aduanero encargado o autorizado por el importador hace todos los trámites ante la DIAN para nacionalizar la mercancía. Cuando éste hace todo el trámite de nacionalización, se emite la declaración de importación, que es donde es el documento en el cual se hace toda la liquidación de aranceles y de los impuestos correspondientes. Una vez se paga la nacionalización, la mercancía ya puede entrar a territorio aduanero nacional y esa mercancía se la envían al comprador o al importador. ¿Qué pasa? Que esa declaración de importación que la gente de aduanas gestionó, esa información le llega a la DIAN. Por lo tanto, a la DIAN va a tener una información aduanera. ¿Qué información aduanera va a tener? Va a tener un número de formulario o de declaración de importación, una fecha de aprobación, el NID de la empresa y los valores declarados, valor FOB, valor flete, valor seguro. Eso es dependiendo del tipo de negociación que que hayan realizado entre las dos partes, entre comprador y vendedor. ¿Listo? Luego, el importador
gestiona y hace el pago de las divisas, ya sea a través del intermediario del mercado cambiario o lo hizo a través de la cuenta de compensación. El intermediario del mercado cambiario, cuando hace la negociación de las divisas, le hace el giro la liquidación, perdón, de las divisas, él está gestionando una información ante el Banco de la República, ¿sí? ¿Qué información? Esa es la información cambiaria. Entre tanto, el intermediario del mercado cambiario realiza el pago al vendedor, es decir, el vendedor recibe el pago de su mercancía. Es preciso aclarar que el vendedor no le importa nada de lo que está pasando acá. Él simplemente embarcó su mercancía y él necesita el pago de su mercancía. El que tiene aquí la responsabilidad y la obligación es este señor importador, que con el intermediario del mercado cambiario, cuando gestionó ese pago, él le dio una información al Banco de la República y el Banco de la República gestionó una información cambiaria ante la DIAN. Es decir, ¿qué le dijo el Banco de la República? Señores a la DIAN que le informa, le dice, señores DIAN, la empresa con NIT tal, en la fecha tal, hizo una negociación de $65,000, en el ejemplo, tantas divisas, con el numeral cambiario tal, y se le gestionó o se le emitió la declaración de cambio número tal. Este numerito de declaración de cambio, ese numerito de declaración de cambio, es con el cual va a quedar matriculada la transacción que se haga a través del intermediario del mercado cambiario. Ese es el numerito más importante, ¿sí? Ese numerito es más importante. ¿Por qué? Porque esa es como esa es la identificación de esa transacción ante el intermediario del mercado cambiario, ante el Banco de la República y ante la DIAN. ¿Qué pasa? Que muchas empresas dicen, listo, ya hice todo. Ahí ya cerré el ciclo porque ya le pagué al proveedor, ya me llegó la mercancía, ya la nacionalicé, ya se pagaron los impuestos y listo. Pero no, resulta que aquí falta algo muy importante y siempre yo lo explico así. Esta es una casilla que a la DIAN hay que llenársela. ¿Cuál casilla? Decirle a la DIAN que esta información cambiaria que recibió a través del Banco de la República corresponde a esta información aduanera con la cual se nacionalizó una mercancía. Eso lo hace el importador a través del intermediario del mercado cambiario o a través de la cuenta de compensación en la cual hace la legalización de la documentación aduanera. Esto que ustedes están viendo acá, este espacio, si se deja en blanco, la DIAN le pone el ojo y sanciona. ¿Cuánto vale la sanción de la DIAN? Vale 50 VTs por cada mes o fracción de retardo o de retraso que la empresa se demore en hacer ese informe. Máximo 200 VTs. Es decir, por cada transacción. Es decir, que si en la empresa en el año realizó, qué sé yo, 15 operaciones, 20 operaciones y no realizó esto, entonces vayan multiplicando 15 o 20 transacciones por 200 VTs. Eso equivale a 3.000, puede valer hasta 6.000 VTs. Y ustedes, señores contadores, saben que el VT está para este año está en 47.067 pesos. Entonces hay que multiplicar eso y eso da un mundo de millones de pesos. Entonces, la DIAN está pendiente de eso. Yo la otra vez tuve una discusión con otro asesor y me decía, mire, si la empresa no ha legalizado, es mejor que deje así. Y yo le dije, no es mejor que deje así, es mejor tarde que nunca. Y yo les digo la verdad, señores contadores, es mejor tarde que nunca. Eso es como cuando ustedes hacen el informe o los reportes de información exógena a la DIAN. Si usted no la reporta, eso contiene una sanción, ¿sí? Y tiene más problemas si no la reportan. Es mejor reportarla tarde a no reportarla. Asimismo pasa con lo cambiario. La DIAN, y me atrevo yo a decirlo, la DIAN, la norma dice que ella sanciona por extemporaneidad, pero yo les voy a explicar cuándo sanciona la DIAN por extemporaneidad.
¿Se acuerda que yo les comenté en la diapositiva anterior que todo lo mandaban por anticipo? ¿Sí lo recuerdan? Resulta que la DIAN, cuando tiene esas operaciones por anticipo, ven que ahorita están revisando el año 2019, y ellos van y miran operaciones de una empresa. La empresa Peter en el 2019 hizo transacciones, tiene 30 transacciones y todas con 2017. Y no tiene esto, no tiene esa legalización. Dice la DIAN, oiga, han pasado 5 años, imposible que a esa empresa no le haya llegado la mercancía. Entonces, vamos a ir a pescar. Entonces, la DIAN llega y le manda un oficio. Bueno, la DIAN mira a través de qué banco, a través de qué intermediario del mercado cambiario hicieron esa operación. Entonces, resulta que ellos van y le dicen, un ejemplo, digamos que lo hicieron a través de Bancolombia. Señores Bancolombia, la empresa Peter S.A. con Nital en el año 2019 hizo esas transacciones y se las relaciona. Infórmenos la fecha en la cual ellos reportaron la legalización de los documentos aduaneros. Resulta que llega Iván Colombia y mira y le responde, señores DIAN, ellos no han hecho el reporte, ellos no han legalizado. En nuestros registros no aparece legalizado. Ah, bueno, listo. Si vio la DIAN, ya la DIAN se aseguró. La DIAN ya se aseguró. Acuerden lo que yo les decía, cuando llega un requerimiento de la DIAN ya tiene rodeado ese requerimiento. ¿Para qué? Porque no le da tiempo ni le da ninguna salida al infractor. ¿Qué hace la DIAN? Llega y le manda entonces el oficio a la empresa. Señores, empresa Peter, ustedes hicieron estos giros en el año 2019 y se los relacionan. Ya le consultamos a Bancolombia y nos informaron que ustedes no han legalizado. Infórmenos la fecha en la cual ustedes legalizaron esa información aduanera. Si no lo ha hecho, por favor, legalice ante su banco o ante su intermediario de mercado cambiario y envíenos copia de los documentos así. Mensaje de SWIFT, le piden todos los documentos. Y el radicado ante el banco en que ustedes legalizaron. ¿Qué hace la empresa Peter? ¿Cómo así vengan a vernos? Sí, toca legalizar, legalicemos esa vaina. A ver. Resulta que cuando ustedes demandaron a la gente de la DIAN llega y les manda otro oficio. Cuando ya reciben eso, señores, ustedes legalizaron extemporáneamente. De acuerdo al decreto 2245 del régimen sancionatorio, artículo 3, inciso 16, la sanción es 200 VT, 50 VT por cada mes o fracción, pero como ya llevamos más de 5 años, lo máximo son 200 VTs. Y llega y le dice, como fueron 30 transacciones que usted no me legalizó, entonces son 200 VT por 30. Esos son 6.000 VT. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque la DIAN vio este espacio, lo vio en blanco. ¿Sí? Porque él no encontró legalizado. Pero si la DIAN encontró este espacio, así se le haya informado tarde, ¿sí? Él llega y pasa de largo. Entonces, hay que legalizar. Señores contadores, una cosa es canalizar, pero otra cosa es legalizar. Y eso es lo que más, este es el rubro principal o el mayor rubro por el cual la DIAN sanciona. ¿Sí? Imagínense, y volvemos y decimos, hoy la DIAN está buscando plata porque tenemos 20 o 40 billones de desfase, entonces están que buscan plata como mercado. ¿Sí? ¿Qué me dijeron a mí de Medellín? Allá en la DIAN en Medellín, en los sótanos allá del edificio de Coltejer, allá tienen, mejor dicho, tienen una mano de gente que buscan información para buscar infractores. De todo tipo. De todo tipo. Entonces yo me imagino que están buscando esa información también. Entonces, para tener mucho en cuenta eso, la legalización. Señores contadores, si ustedes manejan las empresas que hacen importaciones o exportaciones, pregunten, venga, ¿cómo estamos con o cómo está la empresa con las legalizaciones de los documentos aduaneros frente a los giros realizados o los reintegros recibidos? ¿Cómo está eso? Si no están en orden, hombre, entonces eso hay que hacerle una auditoría desde el año 2000, ya desde el 2020 aquí a la fecha, 2019, 2020 a la fecha, para llegar y minimizar ese error, para evitar una sanción. ¿Listo? Bueno,
Servicios, transferencias y otros conceptos. Ya lo he mencionado, de acuerdo al capítulo 10 de la circular externa de 683 del Banco de la República, los residentes pueden adquirir divisas ya sea con intermedio del mercado cambiario o a través de la cuenta de compensación para pagar ciertos conceptos que se canalicen voluntariamente. Esos numerales son por conceptos no contemplados en las operaciones de obligatoria canalización del mercado cambiario. ¿Sí? Eso es lo que le llamamos el formulario 5. Aquí hay algo para resaltar, que a mí me hacen las consultas. Es que ¿cómo se legalizan las exportaciones de servicios? Entonces yo siempre digo, no, mire, vea, resulta que lo único que se legaliza son las exportaciones de bienes, porque la norma bien lo dice, ¿sí? Se deben legalizar exportaciones de bienes, pero los servicios no. Para los servicios hay estos tres numerales cambiarios que están en servicios, transferencias y otros conceptos, que está el 1840, servicios empresariales, profesionales y técnicos, el 1815 para marcas, patentes, regalías y compensaciones, activos intangibles, y el 1703 de servicios de comunicaciones, redes, sonido, voz y datos, ¿sí? Esos son servicios. Entonces, que una empresa, lo que yo les he mencionado, envió a un técnico porque la empresa vendió una máquina o es una esta de software. Bueno, mandó un técnico, mandó un ingeniero y tuvo que facturar ese traslado de ese ingeniero porque él fue preso ahí un servicio y cuando llegaron las divisas los canalizan aquí a través de eso, porque eso no es una exportación de servicio, es un servicio que están pagando. Quítele la palabra exportación, es un servicio y se debe registrar a través de esos numerales cambiarios dependiendo cuál fue el concepto. ¿Listo? Vale. Como ya se lo mencioné, el tiempo de acción sancionatorio son 5 años por los cuales hay que conservar los documentos. Hay empresas que llegan y hacen el giro, no, pero es que como eso fue el mes pasado, eso ya no me sancionaron, no, eso ya pasó para, eso ya no se dieron cuenta. No, tranquila, no es un mes, no son 2 meses, son 5 años. Son 5 años en el cual la empresa tiene que conservar la información. Tiene tiempo para hacer las correcciones, los ajustes, las aclaraciones, el cambio de declaración. No, hagan la revisión. ¿Sí ven? ¿Se acuerdan lo que yo les decía ahorita? Que si dejaban en blanco ese espacio, la habían sancionado. Hombre, pues tómense en esos 5 años para llegar a hacer la revisión y hacer todos los ajustes correspondientes. Es mejor pagar o asumir una extemporaneidad que no una legalización. ¿Sí? Listo. ¿Qué es una infracción cambiaria? Es lo que ya hemos venido mencionando, es la contravención administrativa a la norma cambiaria. Es decir, cuando se comete un error y no se corrige, cuando se canalizan mal las divisas, cuando no se está cumpliendo con la norma. La DIAN consagra las sanciones en VTs en un porcentaje calculado sobre el monto total de la operación sancionable y eso lo expresan en moneda legal colombiana, conforme al decreto 2245 del 2011. Cuando son sanciones por extemporaneidad, es decir, por tiempos, van en VTs. Cuando son sanciones por montos, entonces eso está representado en, en porcentajes. ¿Cuáles son las sanciones cambiarias más comunes? Mala canalización de divisas, no canalizar por el mercado cambiario las operaciones de obligatoria canalización, no legalizar la información de documentos aduaneros o presentarlos de forma extemporánea, como lo estamos mencionando ahorita, presentar de forma extemporánea informes de entidades de control y vigilancia. Esto aplica para los usuarios de cuentas de compensación, porque los usuarios de cuentas de compensación tienen 2 informes que realizar, uno al Banco de la República y otro a la DIAN, y eso tiene unos tiempos, eso tiene unas fechas para reportar, y si no se cumplen dentro de esas fechas, eso genera una sanción cambiaria. Sobregirar los documentos aduaneros con relación al pago realizado, y ojo, no conservar los documentos y soportes de las transacciones realizadas. ¿Cuáles son esos documentos? Y yo se los había mencionado. ¿Cuáles son esos documentos? Declaración de cambio numerada. Ojo, cuando la empresa hace un giro al exterior, la empresa llama al banco y dice, es que necesito que me manden copia del SWIFT, porque es que el proveedor necesita el SWIFT. Sí, eso está muy bien, pero lo primero que tienen que preguntar y pedir es la declaración de cambio numerada. ¿Se acuerdan lo que yo les dije aquí en el flujo, en la imagen del flujo? Que la declaración de cambio es la que queda, mejor dicho, es la identificación de la transacción ante la DIAN, ante el Banco de la República, ante el intermedio del mercado cambiario,
pues esa declaración, ese numerito hay que pedirlo, ¿sí? Y los bancos están en su obligación de entregarlo a la persona natural o jurídica que haga la transacción de cambio. Liquidación de las divisas, mensaje SWIFT, y aquí viene la factura comercial, el documento de transporte, la declaración de importación, la lista de empaque y certificados que requieran de la mercancía, los documentos de legalización aduanera, los documentos aduaneros, los documentos de flete interno y otros documentos que estén relacionados con esa importación. Importantísimo, esos 6 primeros documentos que hay que tener bien guardaditos, bien digitalizados o bien archivados. ¿Por qué? Porque la DIAN cuando requiere, él pide siempre esos documentos. Declaración de cambio, liquidación de divisas, mensaje SWIFT, factura comercial, documento de transporte y la declaración de importación o de exportación. ¿Sí? Y este otro documento de legalización aduanera. Esos son los documentos que tienen que pedir los bancos. El que tienen que tener las empresas conservar. ¿Cuáles son los instrumentos financieros para el comercio exterior? Los instrumentos financieros son las cartas de crédito documentarias, las cobranzas documentarias, los stand-by, el crédito externo o el endeudamiento externo, el factoring, que es la compra de facturas, los giros financiados post-embarque y los giros financiados anticipados. Dependiendo de la necesidad de la empresa para fondearse, la empresa puede utilizar cualquiera de estos documentos. ¿Qué pasa con las cartas de crédito documentarias? Las cartas de crédito documentarias es es el instrumento financiero más seguro que hay en el comercio exterior. ¿Por qué? Porque eso tiene una serie de requisitos, tiene una serie de condiciones, de fechas, de valores, en la cual se tiene que detallar hasta la mercancía y tanto el exportador, que es el que va a recibir la carta de crédito documentaria a favor de él, tiene que someterse y cumplir esas condiciones. Si él no las cumple, eso genera una serie de discrepancias y hasta que el ordenante, es decir, aquí el importador no las autorice, no le pagan a él la mercancía. ¿Sí? Entonces, la carta de crédito se vuelve un instrumento muy seguro. ¿Qué es el más costoso? Sí, es el más costoso porque eso genera unas comisiones tanto para el banco emisor como para el banco corresponsal, es decir, el banco del exterior que recibe esa carta de crédito. Entonces, eso genera unas comisiones, pero es el más seguro. Hay las cobranzas documentarias que son cuando hay un despacho de mercancía, en este caso Luis, que está en Estados Unidos, le despacha una mercancía a Peter y Luis tiene los documentos. ¿Cuáles documentos? Ya los vimos: factura comercial, documento de transporte, lista de empaque, certificado de origen, bueno, todos esos documentos. Y Luis va a un banco, pongámosle, va al Citibank de Nueva York y le dice: era un bonito que me cobre estos documentos a través de Bancolombia, siendo el importador la empresa Peter. Entonces, Luis va y le entrega los documentos a Citibank. Citibank llega y hace una carta remesa y se los envía a Bancolombia. Y le dice: miren, señor Bancolombia, ahí les envío esos documentos, por favor, gestióneme el cobro. Hasta que Peter no pague, usted no le entrega los documentos. Imagínense, ahí hay mucho riesgo. Los documentos se pueden perder, los bancos no se hacen responsables de ese pago, ¿sí? Entonces, hasta que Bancolombia no reciba el pago por parte de Peter, no le entrega los documentos. Y lo otro, Peter puede ir a través de otro banco. Peter llega y dice: yo con Bancolombia no tengo cupo, voy a irme con Banco de Occidente y Banco de Occidente sí me va a prestar, voy a hacer un giro financiado o me hacen un préstamo en moneda legal para yo llegar y pagarle esa importación a Luis. Y Peter se fue con Banco de Occidente y le dijo: necesito que me haga este giro a Luis a través de Citibank, pagando, qué sé yo, los $50,000 y la factura número tal. Luis llegó y recibió el pago, y es más, Luis ni siquiera fue y le dijo a Citibank: venga, ya recibí el pago. ¿Sí? ¿Qué hace Peter? Peter va con el mensaje de SWIFT y va y le dice a Bancolombia: señores Bancolombia, mire, ya pagué, entrégueme mis documentos. ¿Qué hace Bancolombia? Le entrega los documentos. Y si Bancolombia quiere, le informa a Citibank y dice: oiga, ya esa mercancía ya se la pagaron directamente allá al exportador.
Si quiere Bancolombia, si no, pues Bancolombia le informa, señores, se entregué los documentos porque recibí evidencia de pago. Citibank dice, ah, bueno, listo, ya, se cerró la operación. O sea, no hay esa responsabilidad, no hay obligación entre los bancos de hacer cumplimentar ese pago. Un stand-by es lo mismo que una garantía, lo que yo les explicaba al comienzo, ¿sí? Una garantía es para garantizar el cumplimiento en el pago del despacho de mercancías. Está el crédito externo, que puede ser capital de trabajo, prefinanciación de exportaciones, o también el crédito externo se combina con los giros financiados anticipados. Cuando una empresa acá en Colombia no tiene recursos o no tiene capital, no tiene fondos suficientes y necesita pagar el anticipo de una mercancía, debe constituir un endeudamiento externo ante el Banco de la República. Esos son giros financiados anticipados. Entonces, hace el endeudamiento externo que hace el banco a través del cual solicitó ese giro financiado anticipado. Le gira al proveedor. En este caso, Peter fue y le dijo a Bancolombia, señores Bancolombia, necesito pagarle a Luis una mercancía, pero eso es anticipada. Bancolombia le dice, listo, sí, tráigame el formulario 6, que es para registro de endeudamiento externo. Peter se lo diligencia, Bancolombia registra el endeudamiento externo y le gira a Luis. ¿Qué hace Luis? Luis recibió los dólares y, bueno, ahí sí le envía la mercancía o la procesa, bueno, dependiendo cuál haya sido la negociación que hayan hecho entre las partes. Eso es un giro financiero anticipado. El factoring es la compra de facturas. Eso funciona mucho para los exportadores, cuando los exportadores les dan un plazo a sus clientes para el pago de la mercancía, 30, 60, 90 días, y necesitan aquí flujo de caja, es decir, necesitan pues los dólares. ¿Qué hacen? Van ante Bancolombia. En el ejemplo, Peter le exportó una mercancía a Luis y le dio 90 días de plazo para el pago. Como Peter tiene su facturación, entonces él va y le dice a Bancolombia, le dice, señores Bancolombia, tengo estas facturas de exportación y resulta que esas me las van a pagar estamos en septiembre 24. Entonces, ¿qué hace Bancolombia? Bancolombia llega, mira las facturas, el DEX y el documento de transporte y dice, sí, hay una exportación. Si la factura vale 100.000, entonces pues los bancos le llaman comisión, yo le llamo intereses, porque eso es una financiación, le descuenta de financiación, le descuenta $3.000. Entonces ya le entregan $97.000 a Peter. ¿Qué pasa? Que Peter le tiene que decir a Luis, me hacen favor, esa factura me la paga a través de Bancolombia. Cuando los dólares llegan a Bancolombia, ¿sí? Bancolombia se da cuenta que eso es pagando un factoring de unas facturas que él le compró a Peter. Y ahí cruza un giro financiado post-embarque, es decir, cuando la empresa aquí en Colombia recibió una mercancía, importó una mercancía y ya tiene los documentos y no tiene los recursos, va al banco y le dice, necesito que por favor me financien esta importación. Ahí el banco le hace un giro financiado post-embarque. ¿Por qué post-embarque? Porque ya la mercancía fue embarcada. Si ven la diferencia entre un giro financiado anticipado y un giro financiado post-embarque, en el anticipado ni siquiera la mercancía ha sido despachada, ni siquiera ha sido producida, no ha sido embarcada. En cambio, con un giro financiado post-embarque es porque ya se tienen los documentos, ¿sí? Esto genera flujo, esto genera unos intereses, genera comisiones que tienen que ser contabilizadas en el gasto o en costos operacionales por los productos financieros que adquieren los bancos. ¿Sí? Listo. Y aquí pues ya nos metemos en la cuenta de compensación. Como yo les decía al comienzo, una cuenta de compensación son cuentas en dólares que se abren en bancos del exterior y que son y que se deben registrar ante el Banco de la República y es para operaciones de obligatoria canalización del mercado cambiario. Y esas operaciones son propias del titular. Como ya les mencionaba antes, aquí no se pueden hacer operaciones ni recibir pagos de terceros ni hacer pagos de terceros. ¿Listo? Este tema de la cuenta de compensación, como lo dijo bien Peter, eso es otro tema, eso es otro capítulo, eso es otra charla para darla, ¿sí? Porque eso tiene sus complicaciones, tiene sus conceptos para poder operar con esas cuentas de compensación, sus obligaciones, sus responsabilidades. ¿Qué se deben canalizar a través de la cuenta de compensación? Operaciones propias del titular, operaciones canalizarias a través del mercado cambiario,
desembolsos y reembolsos por créditos externos o endeudamiento externo, inversiones internacionales, operaciones de derivados y servicios y otros conceptos voluntariamente canalizados a través del mercado cambiario. La cuenta de compensación, ojo, no es de uso personal o para los gastos empresariales, ¿sí? Ahí la otra vez me decían, no, es que lo que pasa es que el gerente se fue de viaje y tocó girarle unos dólares porque es que él se quedó allá sin plata y no, eso no se puede hacer. La cuenta no es para eso, ¿sí? Si la empresa requiere, si es una empresa que maneja, pongámosle que tiene que enviar técnicos o ingenieros, o el gerente se va mucho de viaje porque va a hacer negocios y requieren dólares, entonces abran una cuenta, regístrenla como, déjenla como Mercado Libre, no la registren, y ahí sí le pueden hacer los traslados desde la cuenta de compensación a esa cuenta, pueden hacerle $1.000, $2.000 de traslado, y ahí sí la pueden utilizar para lo que guste. Listo. Responsabilidades de los usuarios de cuentas de compensación: registrar la cuenta ante el Banco de la República, reportar mensualmente el informe de movimientos de cuenta de compensación o formulario 10 ante el Banco de la República, reportar todos los movimientos generados en la cuenta, todos, no pueden llegar y dejar, no pueden llegar, así sea un centavo, hay que reportarlo, hay que canalizarlo. Acuérdense lo que yo les decía, hay que canalizarlo con los numerales cambiarios de acuerdo al concepto por el ingreso o el egreso de esas divisas. Registrar la información de documentos aduaneros, es decir, la legalización de los documentos aduaneros, como lo vimos en el flujo. Reportar trimestralmente la información exógena cambiaria a la DIAN y llevar el archivo de todos los documentos relacionados a pagos enviados y recibidos. Acuérdense, 5 años hay que mantener la información porque 5 años es la acción, dura el tiempo de acción sancionatorio. En cualquier momento la DIAN puede requerir esa documentación. Ventajas de la cuenta de compensación: optimiza en el manejo de tiempos ante las entidades financieras. Un usuario de cuenta de compensación ya se olvida del intermediario en el mercado cambiario. ¿Por qué? Porque resulta que los pagos de las importaciones y de las exportaciones ya las está recibiendo él en su propia cuenta. Es decir, el usuario de cuenta de compensación se hace responsable del manejo, de los reportes, de los informes. ¿Para qué vamos entonces a necesitar el intermediario en el mercado cambiario? Pues para que me mande, si necesito, si yo soy importador y valga la redundancia, tengo que pagar facturas a mis proveedores y no tengo plata en la cuenta de compensación, pero tengo pesos, entonces llamo a Bancolombia o al banco donde sea y digo, hágame un favor, necesito que me venda $200.000 y me los traslade a mi cuenta de compensación. Ese traslado va sin 4 por 1.000, no genera 4 por 1.000. Y los pagos que se hagan a los proveedores, hasta para los mismos bancos con los créditos, no genera 4 por 1.000. Eso es importantísimo. ¿Listo? Hay una empresa por allá en Cúcuta, tiene cuenta de compensación, pero no la manejan. Y resulta que desde noviembre que abrieron, tienen una cuenta de compensación a la fecha, han hecho como $4 millones en pagos. Imaginen, $4 millones, 4 por 1.000 de $4 millones de dólares. Eso es un platal. Eso es un platal. Y no utilizan la cuenta de compensación, ni una lástima. Ahí ya les pasé la oferta para ver si les hago el manejo de esa cuenta y estoy esperando respuesta. Menor carga tributaria, evita el gravamen al movimiento financiero de 4 por 1.000, sin gravamen al movimiento financiero cuando las operaciones se pagan desde allá. El fondeo desde la cuenta del titular en Colombia no tiene gravamen al movimiento financiero. Ganar con diferencia en cambio, cuando es un exportador, cuando es un exportador y tiene los dólares en la cuenta, si los quiere trasladar aquí al banco en Colombia para monetizarlos, lo puede hacer. Si no, los puede dejar ahí. Imagínense con este tipo de cambio que está tan voluble en estos días, tan volátil, perdón, en estos días. Entonces, eso es una ventaja. No necesita monetizar, tiene líneas de crédito con los bancos, puede hacer operaciones de derivados y pueden recibirse pagos desde varios países y en otras monedas. Tipos de informes. Como ya se los mencioné, la cuenta de compensación hay 2 tipos de informes. El informe de movimientos de cuentas de compensación, formulario 10, que es un reporte mensual ante el Banco de la República, y una información exógena cambiaria, que son reportes trimestrales que van para la DIAN. Esos son en formatos dependiendo del tipo de operación.
si hay importaciones, exportaciones, endeudamiento externo, inversiones, otros conceptos y si hay legalizaciones de documentos aduaneros. De verdad que agradeciéndote, John, el espacio por aceptar esta invitación y compartir con todos nosotros este tema tan interesante, un tema que es inherente al desarrollo profesional nuestro, que tenemos que tener conocimiento del tema. Entonces, muy agradecido. Si nos vamos, Pedro, a esas épocas de antes, cuando los profesores decían, si no hay preguntas es porque todo quedó supremamente claro. Entonces, John, vamos a irnos por esa, ¿no? Si no hay preguntas es porque todo quedó supremamente claro y fue una excelente jornada, ¿no? Sí, sí, señor. Yo creo que sí. Lástima que no estemos en un salón de clase para decirles, bueno, entonces saquen media hojita para... Exactamente, yo iba a decir casi lo mismo, pero bueno, yo creo que yo de verdad que agradecerte el espacio, ¿no? Yo sé que para ti no fue fácil, digamos, mover y rodar tu agenda, pero aquí estuviste conectado y presencial, digamos, trabajándole aquí a la tribu contable, donde vamos a encontrar tu contacto en este momento. Yo también lo voy a compartir. Ahora lo compartimos por la tribu contable, que cuando tengan dudas, inquietudes, lo puedan compartir contigo para que puedas atender las consultas y recordándole a todos los que se quedaron conectados que juntos somos más y mejores, ¿no? Y que este tipo de espacios lo que hacen es precisamente agrandar el conocimiento. Sí, señor. Bueno, pues no siendo más, pues yo les agradezco a ustedes también pues por este espacio, ¿sí? No solamente el agradecimiento sea de ustedes hacia mí, sino mío hacia ustedes por poder compartir este conocimiento y pues abrir alianzas, porque de eso se trata también, de abrir alianzas. Así es, Bueno, John. Así es. vale. Bueno, buenas noches Muchísimas a todos. gracias. Mil gracias de verdad por el espacio. El profe Lucho y el profe Pedro compartiendo hoy un tema interesante como fueron los aspectos tributarios en el sector cambiario. Profe Lucho. Definitivamente una jornada maravillosa y esperemos que prontamente nos volvamos a ver con otros temas. Gracias. Buenas noches. Vale. Gracias por tu Muchísimas Buenas noches gracias. a todos. Un abrazo. Comparte esta información con muchas más personas y síguele dando like a todos nuestros videos. Nos vemos en una próxima oportunidad.